Recording in progress. Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver una clase muy importante que tiene que ver con los cuidados de enfermería en la apendicitis. Primero, conocer la anatomía del apéndice. Sí, el apéndice generalmente es una estructura tubular estrecha que encontramos en la parte de el abdomen, ¿verdad? En la fosa ilíaca derecha o ubicada cerca de la fosa ilíaca derecha. Es una estructura tubular estrecha que mide aproximadamente unos 8 centímetros de largo. Está conectada al ciego, que es parte del intestino grueso, que es la primera porción del intestino grueso. Su pared está compuesta por todas las capas típicas que componen al intestino, es decir, una capa mucosa, una submucosa, una muscular y la capa serosa, con una abundante presencia de tejido linfoide, ya que él pertenece al tejido linfático o al tejido de protección de la cavidad intestinal, especialmente en niños y adolescentes, ¿sí? La ubicación se encuentra justo por debajo del esfínter iliocecal, es decir, la conexión entre el intestino delgado y el intestino grueso en la fosa ilíaca derecha del abdomen. Está suspendido por un pliegue peritoneal llamado mesoapéndice, ¿verdad? Que es aquel que protege o mantiene sostén de todas estas estructuras que nos encontramos en la parte abdominal. Lo conecta con la porción inferior con el ileum, ¿verdad? Y le proporciona irrigación sanguínea para que este tejido pueda mantener su vida. ¿Cuál es la función del apéndice? Anteriormente pensábamos que el apéndice no tenía ninguna funcionalidad o utilidad para el cuerpo, que solo nos iba a generar problemas. Pero ya se ha comprobado en las últimas investigaciones que él tiene que ver mucho con el patrón inmunológico o con el patrón de defensa de nuestro sistema gastrointestinal. ¿Sí? El tejido linfoide del apéndice participa en la respuesta inmunitaria intestinal, ayudando a la maduración de los linfocitos B y a la producción de los anticuerpos necesarios para proteger esta área. Además, regula la microbiota que está dentro del intestino, planteando poder servir como un reservorio de bacterias beneficiosas que puede repoblar el intestino tras un episodio de diarrea severa o algún desequilibrio bacteriano que se pueda dar en esta área. ¿Sí? ¿Qué es la apendicitis entonces ahora para poder estudiar la patología? Él está compuesto, ¿verdad?, de dos palabras, apéndice, que tiene que ver con el apéndice, y itis, que tiene que ver con un proceso inflamatorio. La apendicitis entonces es definida como una inflamación de aparición aguda del apéndice verniforme, que es en este caso el apéndice que estamos mencionando, generalmente causada, ¿verdad?, por la obstrucción de la luz debido a factores como el quimo, fecalitos, cuerpos extraños, ¿verdad? Una inflamación por el tejido linfoide, tumores o vólvulos, ¿verdad? Que son alteraciones del crecimiento o conformaciones atípicas dentro de lo que tiene que ver con el conducto gastrointestinal, ¿sí? Dentro de la epidemiología se dice que hay una incidencia del 7 al 8% de la población, pero con el pasar de los años estas incidencias han aumentado. La mayor frecuencia generalmente entre los 10 y los 30 años de edad, ¿sí? En Ecuador inclusive se presenta en niños menores de 7 años o en niños de 7 años en adelante. En los adultos mayores y en las embarazadas los síntomas pueden ser atípicos, es decir, puede haber alguna variación, lo que en este caso puede retrasar el diagnóstico, ¿verdad? Y aumentar el riesgo de complicaciones. Si en este caso no se brinda un tratamiento oportuno de esta patología, puede haber una complicación con una perforación o una peritonitis, en este caso del apéndice, ¿sí? ¿Cuáles son las causales más importantes o más frecuentes de la apendicitis? La producción de obstrucción por fecalitos, es decir, materia fecal que ha estado compactada, ¿verdad? En un paciente, por ejemplo, con estreñimiento, que obstruye, en este caso, el lumen apendicular, causando una posterior inflamación y quizás necrosis del tejido.
Una hiperplasia linfoide, esto generalmente se da más en niños y adolescentes por la respuesta del sistema inmunológico a agentes microbianos o patógenos que están afectando el tejido gástrico. Los cuerpos extraños también, parásitos como enterovirus, vermicularis, ¿verdad? Y las ácaris que también pueden en este caso obstruir esta área. Y otros tenemos también las estenosis por fibrosis, adherencias previas por un procedimiento quirúrgico o en todo caso una neoplasia que cause obstrucción de esta vía. Dentro de la fisiopatología, la obstrucción no es más que el cierre, ¿verdad? O el bloqueo del lumen que impide que se drene el moco y las bacterias que generalmente cohabitan dentro del apéndice como tal y causando posteriormente una inflamación y una necrosis del tejido. El aumento de presión, ¿verdad? Va a haber después de que haya la obstrucción de este lumen y este incremento de presión va a crear también una congestión venosa. Luego va a haber la proliferación bacteriana o la multiplicación de microorganismos del ambiente que está obstruido, ¿verdad? Y por último se va a dar lo que es la isquemia y la necrosis, que es donde hay un compromiso vascular que lleva a la isquemia, ¿verdad? Va a haber una proliferación de bacterias que van a dañar los tejidos, van a inflamar la pared apendicular y por último van a causar una necrosis del tejido que puede ir fácilmente a formar abscesos o una perforación del mismo tejido. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a tener en este tipo de alteración o en esta patología? Principalmente, ¿verdad? El dolor abdominal. El dolor se va a dirigir más que todo hacia la zona periumbilical, ¿verdad? Mesogastrio y migra hacia la fosa ilíaca derecha y también puede haber en algunos casos irritación hacia el epigastrio. Generalmente se hace la evaluación del signo del McBurning, ya lo vamos a explicar con más detalle, ¿verdad? Y va a haber dolor a la palpación superficial y profunda dependiendo del grado de afectación, ¿sí? O del nivel de afectación a nivel del apéndice. Otros síntomas que tenemos, ¿verdad? En este caso son las náuseas, los vómitos, la anorexia y la distensión abdominal. Y dentro de los signos sistémicos vamos a tener quizás la elevación de la temperatura, taquicardia y malestar general. Cuando nosotros vamos a evaluar los signos clínicos de un paciente con una apendicitis, tenemos varios signos clínicos. Tenemos el signo de McBurning, ¿verdad? Que generalmente es ese dolor en el punto específico del cuadrante inferior derecho o en la fosa ilíaca derecha cuando hacemos compresión. Tenemos el signo de Plumber, ¿verdad? Que es un dolor que vamos a determinar cuando usted realiza la compresión sobre el abdomen y suelta de manera brusca la mano, ¿verdad? Y esto va a causar un dolor bastante intenso en el paciente. Otra de las pruebas que tenemos son las pruebas de SOAX, ¿verdad? Donde el dolor se va a mostrar o se va a hacer evidente cuando la persona extiende la pierna derecha. Y esto generalmente indica que tiene un apéndice retrocecal. También tenemos el signo de obturador, ¿verdad? Que es el dolor cuando usted va a rotar internamente el muslo, ¿verdad? Flexionado, es decir, usted flexiona la pierna y rota en este caso el muslo hacia la parte interna y esto va a sugerir que la apéndice está más ubicado hacia la zona pélvica. Y el otro es el signo de Roxin, es una señal clínica que indica que el dolor en el cuadrante inferior derecho o la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Cuando se palpa o se toca, en este caso, esa área, inclusive se puede migrar hacia el cuadrante inferior izquierdo desde el abdomen. Y esto generalmente es poco común, pero puede presentarse. ¿Cuáles son las medidas diagnósticas en este caso de una apendicitis? Primero, el examen físico, ¿sí? La evaluación de signos que indiquen que hay una irritación peritoneal. Posterior a esto, vamos a utilizar laboratorios. ¿Cuáles laboratorios? Lo que es la biometría, ¿verdad? Y la medición de PCR. La biometría nos va a mostrar si hay neutrofilia o hay leucocitosis, es decir, elevación de los glóbulos blancos, ¿verdad? Como respuesta de defensa ante esta situación que se está presentando.
Y la PCR generalmente es una proteína que se activa o se eleva cuando hay un cuadro infeccioso presentándose en el paciente. Tenemos los estudios de imagen que nos va a permitir primero ver el grado de inflamación que tiene el apéndice, cuáles son las medidas, ¿verdad? Qué tan agravada está la situación y si es que no es evidenciable, por ejemplo, en las apéndices retrosecales, a veces no se evidencia a través de una ecografía, entonces se debe hacer una tomografía computarizada, que es un estudio mucho más exhaustivo y nos permite ver, en este caso, el grado de daño o afectación que pueda haber en este caso. Dentro de las escalas de valoración, ¿verdad? Para una apendicitis aguda también tenemos lo que es la escala de Alvarado, ¿verdad? La escala de Alvarado nos puede permitir ver primero cuáles son los síntomas, la migración del dolor, si hay pérdida de apetito, si hay náusea y vómito, ¿verdad? Además, también evaluamos los signos como dolor en el cuadrante inferior o en la fosa ilíaca derecha, si hay el signo de Bloomberg, ¿verdad? Que es ese cuando yo comprimo y suelto la mano y automáticamente hay un dolor intenso. Si hay elevación de la temperatura, ¿verdad? En este caso fiebre. Y si a nivel de laboratorio, ¿verdad? Hay una leucocitosis o hay alguna desviación neutrófila, ¿verdad? En este caso. Y toda la suma de estos elementos nos va a dar a nosotros una certeza de si hay, ¿verdad? O no una apendicitis. Tenemos, por ejemplo, de 9 a 10, casi certeza completa de que hay apendicitis. De mayor a 7, una alta probabilidad. De 6 a 5 hay una consideración, pero todavía no hay una evidencia clara. Y menor de 4, generalmente la probabilidad de que haya apendicitis es bastante baja. También tenemos la escala de Ripasa. La escala de Ripasa, ¿verdad? Es una escala que nos permite conocer la sensibilidad o la posibilidad de que haya este trastorno. Vamos a ver si es hombre o es mujer, la edad de aparición, ¿verdad? El tipo de dolor que presenta el paciente, la hipersensibilidad. Cada una de esas pruebas se van a puntear y de acuerdo a los puntajes vamos a interpretar si es probable o no que haya, en este caso, apendicitis. Son medidas que se pueden utilizar para diagnosticar, ¿sí? Y que ustedes van a ver que muchos de los médicos lo utilizan. ¿Cuáles son las complicaciones de no tratar una apendicitis de manera adecuada? Primero, la perforación apendicular, lo que va a promover una diseminación del contenido intestinal en el peritoneo y va a derivarse en el siguiente elemento que es la peritonitis, que es una inflamación del peritoneo producto de este vaciamiento del contenido intestinal o de las heces en la cavidad abdominal que no debe estar allí. Otra de las cosas que se pueden suscitar es que hayan accesos o fístulas, ¿verdad? O colecciones purulentas y comunicaciones anormales debido a la ruptura del apéndice y daños posteriores a cada uno de los intestinos. Y por último, que esta infección se transforme en una infección sistémica por no haber sido tratada a tiempo. ¿Cuáles son los tratamientos? Principalmente el inicial es el ayuno, ¿sí? ¿Para qué? Para restringir que haya paso de alimento y que en este caso agrave la situación del sistema gastrointestinal. Lo otro es una hidratación, sobre todo para compensar las pérdidas si es que tengo vómitos recurrentes, ¿verdad? Que puedan comprometer en este caso el balance o la estabilidad hemodinámica del paciente. Antibiótico terapia, primero va a iniciar con antibiótico intravenoso y posteriormente en el alta se le va a enviar con antibióticos vía oral, ¿sí? Y analgésicos para mitigar y reducir las molestias que se puedan presentar en este paciente. El tratamiento generalmente en el apéndice es quirúrgico, ¿sí? Tenemos tres modalidades, ¿verdad? En este caso de trabajar acá, podemos hacer una apendicectomía por laparoscopia, ¿verdad? Que es menos invasiva. Las heridas van a ser más pequeñas y va a permitir que el paciente tenga una pronta recuperación. Pero esto solo lo podemos hacer cuando el apéndice no tiene mayor complicación o cuando no se ha agravado la situación.
porque si hay una peritonitis, ¿verdad? O una infección generalizada de la zona abdominal, ya en este caso no puedo trabajar con una apendicectomía por laparoscopia, sino que tocaría bien sea hacer una apendicectomía abierta o en dado caso también hacer una apendicectomía, perdón, una laparotomía, ¿verdad? Para poder hacer acceso a toda la cavidad abdominal y cumplir con todos los parámetros y procedimientos para revertir o mejorar el cuadro de infección por la salida del líquido o el contenido del tubo gástrico a la cavidad abdominal, ¿sí? La apendicectomía abierta puede ser bajo complicación o no. Generalmente se puede hacer una apendicectomía abierta, quizás en un niño, porque los niños es más complejo hacerle por la paroscopia, ¿verdad? Primero porque son pequeños y segundo porque la exposición al gas puede representar un riesgo para ellos. Entonces en ellos generalmente se utiliza la apendicectomía abierta. Y lo otro que también se puede hacer es que se puede hacer un drenaje del acceso, ¿verdad? Apendicular, ¿verdad? Y cumplir tratamiento y antibióticos cuando se necesita diferir la cirugía. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que yo voy a llevar a cabo con un paciente con una apendicitis? Primero, evaluar el dolor, cómo están los signos vitales, la estabilidad del paciente, el estado de conciencia, ¿verdad? Monitorizar, ¿verdad? Cada uno de estos elementos, ver si tiene fiebre, tiene taquicardia, rigidez abdominal, administrar los medicamentos, bien sea preanestésicos o prequirúrgicos, administrar analgésicos, antibióticos según las prescripciones médicas, signos clínicos, evaluar los signos y las escalas importantes para precisar si esta patología es existente o no y por supuesto manejar el estado de ansiedad, ¿verdad? O el síndrome general de adaptación que se puede presentar en el paciente en confrontación, ¿verdad? Con esta patología que generalmente es de características, su tratamiento, mejor dicho, es de características quirúrgicas. En el preoperatorio, ¿verdad? Cuando el paciente va a ingresar a quirófano, nosotros primero debemos informar cuál es el procedimiento que se le va a hacer y hacerle firmar el consentimiento informado para, en este caso, cumplir con todos los protocolos, ¿verdad? De cirugía segura y garantizar que se cumplan con los protocolos necesarios para poder llevar a cabo este procedimiento. Verificar el ayuno operatorio, que debe ser mínimo entre 6 y 8 horas, ¿verdad? Retirar todos los objetos metálicos, arete, piercing, cadenas, todo lo que pudiera representar un riesgo para que el paciente pueda ser intervenido quirúrgicamente. Vestir al paciente con la indumentaria necesaria para que pueda ingresar a quirófano, poseer o tratar de canalizar una vía de buen calibre para que pueda ingresar a quirófano, puede ser 18, y si es que el paciente ya no tiene la posibilidad de ser canalizado con un catéter 18, por lo menos un catéter 20, ¿sí? Administrar la medicación prequirúrgica, inhibidores de la bomba de protones, que son protectores gástricos, antieméticos y profilaxis antibiótica según indicación médica. También debemos hacer los exámenes quirúrgicos. ¿Cuáles son los exámenes quirúrgicos? En este caso tengo que controlar lo que es la biometría para saber cómo está la hemoglobina y los hematocritos, cómo está el grado de infección en el paciente, ¿verdad? Tengo que ver también el nivel plaquetario, tengo que ver los tiempos de coagulación y la química sanguínea para ver si el paciente puede tener un trastorno diabético y además en la química sanguínea también podemos determinar si el paciente tiene un funcionamiento renal adecuado o no. Dentro de los cuidados posoperatorios, ¿verdad? En este caso es la monitorización inmediata del control de signos vitales, evaluar el dolor, las diuresis, ¿verdad? Vigilar el sangrado, controlar la temperatura y el cuidado de la herida, además de la recuperación funcional. En conclusión, es importante que eduquemos al paciente posteriormente sobre el cuidado de herida, la actividad física, la alimentación y los signos de alarma. Esto es todo con respecto a la apendicitis, que es una patología inflamatoria que puede afectar de manera considerable el grado de salud del paciente
y trataremos el siguiente tema que sería colecistitis o colelitiasis en el paciente. Muchas gracias.